Gracias, Diana. Encontré mi camino. Aquellas palabras no pertenecían a un hombre enamorado, sino a la confesión silenciosa de un rey que hablaba demasiado tarde, atrapado entre el peso de su corona y el peso aún mayor de su arrepentimiento. Carlos III, el monarca que un día desafió cada norma real por la mujer que amaba a Camila, ahora se ve obligado a encarar una verdad que ya no puede negar. Eligió a la mujer equivocada, una vieja cinta de casete, enterrada durante años. Volvió a salir a la luz, y en ella, la voz de Diana, suave, frágil, casi quebrada, como un susurro venido de otro mundo, pronunciaba un mensaje capaz de derrumbarlo desde dentro. Ya no quedaban ilusiones que proteger ni excusas convenientes que repetir después de escucharlo todo. Carlos cortó a Camila por completo, despojándola de cada privilegio que su corona solía garantizarle. Por primera vez, el mundo observaba a un rey no solo admitir su error, sino actuar en consecuencia. Pero, ¿qué contenía exactamente aquella cinta que lo estremeció hasta lo más profundo? ¿Y por qué la mujer a la que defendió con todo el peso de la monarquía quedó relegada en una sola noche? Las respuestas estaban por revelarse. En julio de 2025, el rey Carlos III permanecía sentado en silencio dentro de su biblioteca privada en el Palacio de Buckingham. La tenue luz de una lámpara antigua iluminaba sus facciones envejecidas. Afuera, el canto alegre de los pájaros se mezclaba con el susurro del viento entre los jardines reales. Pero dentro de aquel cuarto, el aire parecía cargado, como si contuviera la totalidad de una vida. Sobre el escritorio reposaba una carta recién entregada desde la oficina de Camila, la reina consorte, sellada con el escudo real y redactada con la escritura rígida de un asistente. El mensaje informaba, de manera seca y distante, que Camila no asistiría al 50 aniversario del Royal Charitable Trust, evento que él debía presidir el fin de semana. La excusa oficial era una agenda demasiado ocupada, pero Carlos sabía perfectamente que se trataba de una evasión más. Colocó la carta sobre la mesa, dejando que su mirada se perdiera en las llamas parpadeantes de la chimenea. Aquel pretexto tan pobre le recordaba con brutal claridad la distancia que se había abierto entre ellos. Una distancia que ella había ampliado aún más mientras él luchaba contra la enfermedad. Sus manos se cerraron en puños, como si una resolución silenciosa comenzara a levantarse dentro de él. No dejaría que su vida terminara envuelta en una mentira. Las grietas bajo su corona ya eran imposibles de ocultar, y aunque su salud había mejorado, su corazón seguía resintiendo las ausencias. Al cerrar los ojos, volvió mentalmente a los primeros meses de 2024. Cuando yacía en una habitación silenciosa en Sandringham, la luz pálida que traspasaba las gruesas cortinas de seda dibujaba sombras sobre su rostro cansado. El zumbido constante de las máquinas médicas marcaba un ritmo implacable, como si cada latido recordara el tiempo que se agotaba. El cáncer había devastado su cuerpo, convirtiendo cada respiración en una batalla, pero el dolor físico no era lo que más lo hería, sino el vacío dejado por Camila durante todos esos días interminables. No lo visitó, no le escribió, no llamó. Solo recibía noticias frías sobre sus apariciones públicas impecables, sus sonrisas medidas en eventos de gala, sus reuniones cuidadosamente organizadas con asesores sobre su porvenir. Los periódicos la describían como un ícono de elegancia y autoridad. Titulares como
la eterna gracia de la reina Camila aparecían por todas partes, pero desde su cama de hospital, Carlos conocía una verdad que nadie más veía. Toda esa imagen perfecta ocultaba un hecho devastador. Camila no lo amaba. Amaba la corona, el poder y el escenario que él le había entregado. Sería la mujer que más me quiso para esto, para un trono vacío, murmuró entonces, con la voz apenas audible, como si las palabras salieran arañando desde el fondo de su alma. Era la reflexión de un hombre frente a su propia historia, obligado a reconocer una vida entera de errores acumulados en su memoria. Carlos extendió la mano hacia un viejo álbum de fotos que descansaba en la mesita junto a la cama. Sus dedos, temblorosos por la edad y el cansancio, pasaban las páginas descoloridas, mientras las imágenes parecían revivir como recuerdos olvidados nítidos, luminosos y dolorosos al mismo tiempo. En una fotografía tomada en Highgrove durante el verano de 1987, Diana aparecía detrás de él, sonriendo con la suavidad de un amanecer cálido. Ella nunca había necesitado focos, ni títulos, ni coronas. Solo lo necesitaba a él, al hombre, no al heredero del reino. Pero en aquellos años, Carlos caminaba cegado por otras tentaciones, seducido por los murmullos envolventes de Camila. Al cerrar los ojos en aquella habitación de hospital, la imagen de Camila surgió nítida y fría, siempre en el centro, siempre exigiendo atención, siempre recordándole los privilegios que había obtenido a través de él. Entonces volvió a su mente una noche lejana en el Palacio de Kensington, cuando Diana, con los ojos llenos de lágrimas pero firme, le había dicho: «No tienes que elegirme a mí o al trono, Carlos, pero si eliges a ella, perderás a ambos». Aquellas palabras, que él había ignorado entre la presión de la corona y la ilusión de un amor equivocado, ahora retumbaban como una maldición inevitable. Durante los días más oscuros de su enfermedad, Carlos sintió la traición, no solo de la mujer por la que había sacrificado familia, reputación y cariño, sino también de sí mismo y de las decisiones equivocadas que lo habían llevado hasta allí. Recordó entonces otro episodio, mucho más reciente: el viaje de Estado a Corea del Sur en 2023, un momento que quedó grabado en la historia de la realeza británica no por logros diplomáticos, sino por algo mucho más incómodo. Aquel día, Camila apareció al lado de la primera dama surcoreana, una mujer joven, serena y naturalmente elegante, cuya sonrisa iluminaba cada fotografía. La prensa internacional captó de inmediato la atención. Camila, rígida, con la mirada dura, parecía esforzarse por disimular su incomodidad. Su vestido verde oscuro, diseñado por una prestigiosa casa de moda, la hacía parecer una estatua desplazada en un mundo moderno. Sus dedos cubiertos de anillos temblaban imperceptiblemente mientras aferraba su bolso con demasiada fuerza. A poca distancia, Catalina, princesa de Gales, observaba en un discreto segundo plano, vestida con un sencillo traje marfil. Emanaba una gracia natural que cautivaba a todos sin esfuerzo. Cada uno de sus movimientos parecía atraer la luz no por ostentación, sino por sinceridad. La prensa surcoreana no tardó en llamarla la joya de la monarquía británica. Las comparaciones con Camila surgieron de inmediato, en una jugada inesperada. Camila pidió a Catalina que se adelantara y posara al lado de la primera dama.
como si quisiera evitar quedar ella misma relegada. Pero la estrategia resultó un desastre. La prensa británica fue implacable. Catalina, la elegancia hecha persona. Camila, el retrato de la inseguridad, un medio, tituló sin piedad. Junto a la primera dama, parecía una estatua de otra época. ¡Ugh! El golpe a su orgullo fue profundo. Aquella noche, en la suite de un hotel de Seúl, Camila se sentó sin compañía. Revisando los titulares con el rostro endurecido, una asistente intentó consolarla. «Vuestra Majestad, ¿usted sigue siendo la reina?» Pero Camila solo sonrió con frialdad, mientras sus ojos revelaban la furia contenida. Más tarde, en un salón privado decorado con antiguas pinturas y luz dorada, ordenó que llamaran a Catalina. El ambiente era tan tenso que parecía que las paredes contenían la respiración. «No uses rojo en los próximos actos», dijo Camila, con un tono gélido, que más parecía una orden. «Es un color que atrae demasiada atención». Catalina respondió con una sonrisa suave, como de costumbre, pero sus ojos mostraron un destello de incredulidad. Comprendió que aquello no tenía nada que ver con la etiqueta, sino con controlar quién brillaba y quién debía permanecer en la sombra. Días después, en el banquete de Estado en Seúl, Camila apareció vestida precisamente de rojo, con una tiara de rubíes y joyas a juego que relucían bajo los candelabros. Caminaba con determinación, como si quisiera dejar claro que ella era la reina, pero su mirada traicionaba inseguridad. La prensa la destrozó. La reina desesperada intenta reclamar el protagonismo. Otros la llamaron la contradicción viviente. Prohibió el rojo solo para usarlo. En la misma, las fotografías de Camila sola, esforzándose por mantener una sonrisa forzada, se convirtieron en combustible para las burlas en redes sociales. Un comentario viral lo resumió: «Ella cree que es la estrella, pero el mundo solo ve a Catalina». Y dentro de la Casa Real, su conducta marcada por celos y maniobras sutiles no pasó desapercibida. Un informe confidencial llegó a Palacio de Kensington justo cuando William y Catherine ultimaban los preparativos para un evento benéfico. William lo leyó en silencio, pero sus manos tensas y la chispa contenida en sus ojos revelaban la furia que intentaba dominar. Alzó la vista hacia Catherine, que escogía con serenidad un vestido azul pálido para la ocasión. «Nunca hemos querido inmiscuirnos», murmuró con una determinación casi fría. «Pero si ella quiere jugar a estos juegos de poder, no vamos a quedarnos de brazos cruzados». Catherine asintió con firmeza, sus ojos encendidos por algo que iba más allá del deber. «No hacemos esto por poder». William respondió con suavidad, pero con convicción: «Lo hacemos por la monarquía y por tu madre». Ambos sabían que, para proteger el legado de Diana y el futuro de la corona, era necesario actuar con inteligencia y lealtad, no con impulsos. En marzo de 2025, el rey Carlos III se encontraba en un pequeño salón de Clarence House, un espacio que apenas había visitado desde el deterioro de su salud. La cálida luz de los apliques antiguos proyectaba sombras sobre su rostro cansado, marcado por la enfermedad, pero aún poseedor de una mirada aguda. Regresaba de una revisión médica en Londres. Los doctores, aunque optimistas, le habían advertido que su cáncer seguía siendo una amenaza persistente, pero aquella tarde no era su enfermedad lo que le aplastaba el pecho,
sino una reunión totalmente inesperada, con un antiguo asesor del palacio que traía noticias devastadoras. Camila se había reunido en secreto con un equipo de abogados para asegurar sus intereses económicos, incluso exigiendo una suma importante procedente de activos reales en caso de la muerte del rey. Las palabras del asesor, pronunciadas con cautela, cayeron sobre Carlos como un cuchillo helado. Despertando un torbellino de rabia y desengaño, comprendió que la mujer por la que había sacrificado reputación, armonía familiar y el cariño de Diana, estaba planeando un futuro sin él. Un futuro donde su poder permaneciera intacto. Pidió que lo dejaran solo. Cuando la puerta pesada cerró, Carlos se dejó caer en un sillón antiguo. Su mirada, fijándose en un retrato colgado en la pared, Diana, congelada en un instante de juventud, convertida ahora en el recordatorio silencioso de todo lo que perdió. Recordó los años en que él y Camila se ocultaban en las sombras mientras Diana luchaba a la luz del día para salvar su matrimonio. Revivió una noche en Balmoral, en 1992, cuando Diana, con la voz herida pero firme, le dijo: Carlos, sé que la ama, pero aún así quiero salvar nuestra familia. Por los niños, por ti, por lo que un día creímos que éramos. En aquel tiempo, él había ignorado sus palabras, creyéndolas los últimos intentos de una esposa desesperada. Ahora entendía que Diana había visto con claridad lo que él se negó a aceptar. Ella intentó proteger su hogar con un amor que él nunca supo valorar. Un amor que Camila jamás le ofreció. La reunión secreta con abogados no lo sorprendía del todo. Durante meses había notado señales crecientes de distanciamiento. En una gala benéfica a finales de 2024, Camila se mostraba deslumbrante, conquistando a empresarios y políticos, mientras Carlos, debilitado, permanecía apartado, abrazado por una soledad helada. Ella no se interesó por su salud, ni buscó un momento privado para acompañarlo. Prefería reforzar su imagen de reina poderosa. En otra ocasión, Carlos le sugirió que lo acompañara a visitar a pacientes con cáncer. Pero Camila se excusó con supuestas obligaciones, solo para aparecer después en las páginas de Sociedad asistiendo a una fiesta lujosa en Mayfair, lo que Carlos había considerado simples malentendidos ahora. Formaba un patrón claro: traición silenciosa. Se levantó y caminó hacia su escritorio. Allí reposaba un pequeño cuaderno. Lo abrió y sus ojos se detuvieron en una frase escrita con tinta temblorosa. La elegía ella, pero ella solo eligió la corona. Aquellas palabras, nacidas del dolor y la lucidez, ahora confirmaban una verdad que ya no podía reprimir. Recordó entonces su conversación reciente con William, cuando su hijo, con gesto preocupado, le había dicho: Padre, no quiero intervenir, pero temo que ella no pone a la familia por encima de todo. En ese momento, Carlos había rechazado la advertencia. Ahora comprendía que su hijo lo había visto todo con claridad, con una mezcla de ira y resolución. Carlos tomó el teléfono y llamó a su asesor legal más confiable. Su voz temblaba, pero estaba llena de firmeza. Organiza una reunión con el equipo jurídico real. Quiero revisar todo, desde el papel de Camila hasta mi testamento. El asesor dudó un instante antes de preguntar si realmente estaba seguro. La respuesta de Carlos fue inmediata, casi liberadora. He permitido que esta mentira continúe demasiado tiempo. Es hora de que actúe. Alcolga. Sus ojos regresaron al retrato de Diana. Por un instante, sintió que ella le devolvía la mirada, no con reproche, sino con una compasión silenciosa.
Carlos sabía que no podía borrar los errores del pasado, pero aún podía moldear el futuro. No permitiría que Camila siguiera aprovechándose de la corona, ni que manchara su legado, ni el de Diana. En una mañana templada de mayo de 2025, la luz del principio del verano se filtraba entre los árboles de Sandringham y suavizaba el ambiente cargado que envolvía la habitación del enfermo rey Carlos III. Fue entonces cuando William entró, con un gesto sereno pero decidido, llevando entre las manos una vieja caja de cuero. Desgastada por los años, dentro guardaba algo que dejó a su padre sin aliento, una cinta de casete grabada por Diana en sus últimos días, acompañada de una nota escrita con su letra inestable. Para Carlos. Si alguna vez necesita la verdad, William la colocó sobre la mesa con sumo cuidado, y con una voz contenida, firme pero llena de compasión, murmuró: Padre, creo que necesitas escuchar esto. Aquellas palabras devolvieron a la superficie una parte del pasado que Carlos llevaba años intentando sepultar con las manos temblorosas. El rey abrió la caja. Cuando un asistente puso en marcha la grabadora, la voz de Diana suave, Herida, frágil como un susurro venido de otra época, llenó la habitación. Carlos, si estás oyendo esto, quizá ya has visto la verdad. Mereces a alguien que te ame por quien eres, no por el trono. No lo olvides. Y cuida de nuestros hijos. Cada sílaba entró en él como una cuchilla, rompiendo los últimos restos de ilusiones. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro. Por primera vez en muchos años sintió el alcance real del amor que Diana había intentado ofrecerle y comprendió con una claridad devastadora cómo Camila había utilizado su afecto para asegurarse un lugar dentro de la corona, aquella cinta, surgida como un eco del pasado, fue el golpe final. Ya no podía seguir negando la manipulación que él mismo había permitido. Ese mismo día, convocó en Buckingham a su equipo jurídico más cercano, la sala, iluminada por lámparas de cristal y adornada con retratos centenarios. Parecía estrecharse bajo la tensión, con voz débil pero determinada. Emitió la orden que rompería el equilibrio de toda la institución, despojar a Camila de todas sus funciones reales y designar a Catherine, princesa de Gales, como la principal representante femenina de la familia real. Los abogados se miraron entre sí, conscientes de que no se trataba de un simple ajuste administrativo, sino de un terremoto político. Uno de los consejeros, con cautela, advirtió: Majestad, esto podría acarrear consecuencias serias. Pero Carlos lo interrumpió, sus ojos inflamados por la mezcla de dolor y claridad. Catherine puede representar a esta familia con la sinceridad y la dignidad que necesitamos. Camila no. La orden quedó bajo secreto absoluto. Aunque el ambiente en el palacio cambió de inmediato, los susurros comenzaron a correr por los pasillos interminables de Buckingham. Algunos colaboradores cercanos a Camila fueron discretamente apartados de sus cargos, recogiendo sus pertenencias con miradas inquietas. La tormenta se formaba a su alrededor. Y Camila, acostumbrada a verse intocable, comenzó a sentir como su pedestal se desmoronaba. On Clarence House, sola en su habitación, se quedó mirando fijamente su propio reflejo. El rostro que antes irradiaba seguridad y dominio mostraba ahora líneas de preocupación. Rozó con la punta de los dedos la tiara de rubíes sobre el escritorio y murmuró, casi sin voz: Hice todo por esto. Pero nadie respondió.
Sabía que su tiempo se agotaba y que la advertencia de Diana, aquella que había ignorado durante décadas, estaba finalmente revelando su sentido. Mientras tanto, en Kensington Palace, Catherine se preparaba para asumir un papel que jamás había buscado. Con su serenidad característica, empezó a asistir a reuniones con asesores reales. No deseaba eclipsar a nadie, pero cada gesto suyo, sus discursos sinceros, su afecto por los nietos de Carlos, su cercanía con la gente, irradiaba algo que Camila jamás había podido ofrecer. Una tarde tranquila, sentada junto a William en su sala privada, habló con voz suave pero inexpugnable. Yo no quiero poder, pero si este es el camino para honrar el legado de tu madre y asegurarnos de que nuestros hijos crezcan bajo una monarquía guiada por su luz, haré lo que sea necesario. William tomó su mano. Con los ojos llenos de orgullo y determinación. No lo hacemos solo por mamá. Lo hacemos por papá, por nuestros hijos y por el país. Woteng, ambos entendieron que lo que estaba en juego era mucho más que una transición interna. ¿Era la recuperación de un hombre que había sido oscurecido, Diana? Una llama que, al encenderse de nuevo, prometía cambiar el futuro de la institución. Pero Camila no era mujer que aceptara la derrota con facilidad. Tras recibir la orden de su destitución, respondió del único modo que conocía, escenificando un contraataque impecablemente calculado. En Clarence House organizó una fastuosa recepción para la prensa. Llevaba la tiara de perlas y rubíes, impecablemente colocada sobre su peinado, trabajado al detalle, y posaba ante cada cámara con una sonrisa resplandeciente. Aunque rígida, era como si estuviera enviando un mensaje al mundo: sigo siendo la reina. Nadie me arrebatará ese lugar. Sin embargo, era evidente que algo había cambiado. Aquella luz que antes la envolvía ya no existía. El público veía la puesta en escena, pero no creía en ella. La corona que tanto había codiciado comenzaba a desvanecerse entre sus dedos. La prensa, que durante años se había dejado seducir por su arrogancia, terminó dándole la espalda con una rapidez implacable. Un reconocido medio tituló Camila, el símbolo resquebrajado de una era. Otro, aún más feroz, calificó su recepción en Clarence House como el desesperado intento de una reina que pierde el control. Ni las fotografías retocadas lograron ocultar la tensión en sus ojos, ni la sonrisa forzada que apenas sostenía. En las redes sociales, el público no tuvo piedad. Cree que está recreando la grandeza de Isabel, pero el mundo solo ve una parodia torpe, escribió un usuario. Y mientras sus detractores acumulaban fuerza, la maquinaria mediática que antes la protegía comenzó a desplomarse. Aquella noche, el Palacio de Buckingham se convirtió en el escenario de un enfrentamiento que pasaría a los libros de historia. Carlos convocó a Camila y a Catherine a una sala privada, cuyas paredes de madera antigua parecían susurrar secretos guardados durante siglos. El ambiente era tan denso que el tic-tac del reloj colgado en la pared sonaba como una sentencia. Los tres se quedaron frente a frente, iluminados por la luz de las arañas de cristal que delineaba la crudeza de sus emociones. Camila, envuelta en un vestido de seda negra, impecable pero gélida, mantenía la cabeza erguida, los ojos llenos de desafío. Catherine, con un sencillo vestido azul claro, permanecía serena, con esa quietud firme que revelaba una dignidad que no necesitaba palabras. Carlos,
frágil, pero decidido. Los observaba desde su asiento, más monarca que nunca, listo para dictar su veredicto. Fue Camila quien rompió el silencio con una voz cortante, cada palabra afilada como una hoja. Ella no es más que la sombra de Diana. Toda mi vida he sido comparada con ella, perseguida por su nombre. Pero fui yo quien se quedó contigo, Carlos. Su discurso rebosaba veneno, pero también dejaba entrever el miedo creciente de una mujer, consciente de que su mundo se estaba desmoronando. Su tono temblaba, no por tristeza, sino por el terror de ver cómo la corona por la que sacrificó tanto se le escapaba entre los dedos. Catherine no respondió. No lo necesitaba. Permaneció erguida, con una calma que contrastaba con la tormenta de Camila. Su silencio, lleno de fortaleza, hablaba más alto que cualquier réplica. Carlos volvió su mirada hacia Camila. Había dolor en sus ojos. Sí, pero también una resolución inquebrantable. Recordaba los años que creyó compartir con ella, instantes que ahora comprendía que no fueron amor, sino una ilusión cuidadosamente construida. Luego giró hacia Catherine y, en un susurro firme, pronunció la frase que destruyó lo que quedaba del imperio de Camila. Hoy elijo la luz. Y esa luz no eres tú, Camila. ¿Ah? El golpe fue devastador. Ella quedó inmóvil, pálido, con los labios tensos, mientras luchaba por controlar la marea de emociones. Sus pasos vacilantes resonaron en el suelo de mármol, marcando la salida de la habitación, como el eco final del derrumbe de una época. Camila comprendió por primera vez que no había perdido por poder, sino por el corazón del hombre al que creyó dominar para siempre. De vuelta en el palacio de Kensington, Catherine se dejó caer junto a William, sus manos entrelazadas, su voz quebrada por el peso del momento. No quería esto. William, no quería convertirme en el centro de este conflicto, pero en sus ojos brillaba una determinación profunda. William apretó su mano, con una mirada llena de certeza. No lo estás haciendo solo por mi padre. Lo haces por mamá, por la corona y por el pueblo. Tú eres lo que este reino necesita. Why, Catherine? Con un leve asentimiento, entendió que había dejado de ser únicamente una princesa. Estaba convirtiéndose en el símbolo de una nueva era, aquella que heredaba la luz y la gracia que Diana dejó como legado. Mientras tanto, Carlos era consciente de que apartar a Camila de sus funciones era apenas el comienzo de su expiación. Su propósito no era destruir, sino reparar. En su estudio de Buckingham, rodeado de estanterías de roble cargadas de siglos de historia, convocó nuevamente al equipo legal. Aunque su cuerpo continuaba debilitado por la enfermedad, su voz reflejó una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. Ordenó reescribir su testamento, una decisión que sacudió a todo el palacio. Camila quedaba completamente excluida de su herencia personal. Un acto sin precedentes en la historia moderna de los Windsor. William y Catherine fueron nombrados guardianes de los bienes reales para la siguiente generación, garantizando que la institución quedara en manos de quienes representaban la responsabilidad y la compasión. Y lo más simbólico de todo, Carlos ordenó la reinstauración de un fondo benéfico en nombre de Diana, directamente supervisado por él. Un homenaje a las causas que ella defendió con el corazón, los niños vulnerables, las víctimas de guerra, la salud mental y la lucha contra la pobreza. Era su manera de cerrar un ciclo,
de reparar lo que alguna vez rompió y de devolver a Diana al lugar que siempre le correspondió, el centro moral del reino. Cuando las primeras filtraciones sobre el Nuevo Testamento comenzaron a circular por los pasillos de Buckingham, la noticia provocó un terremoto silencioso que recorrió cada rincón del palacio. Los empleados murmuraban con inquietud, bajando la voz cada vez que pasaban cerca de la oficina de Camila, uno de sus antiguos asesores. Desesperado por proteger los intereses de la reina consorte, insinuó recurrir a acciones legales, pero su sugerencia fue sofocada de inmediato por la firmeza del equipo jurídico real. Camila, consciente de que su posición se debilitaba por momentos, intentó contactar a viejas figuras influyentes de la época de Isabel II, aquellos que en su momento la habían respaldado en la sombra, pero ahora las puertas que un día se abrieron ante ella como símbolo de poder discreto se cerraron sin vacilación. Nadie quiso ponerse de su lado, no por miedo, sino porque todos comprendían que su tiempo había terminado. Fue entonces cuando Camila se vio convertida en un reflejo de sí misma, atrapada en el resplandor marchito de la gloria que había construido durante tantos años. Una tarde tranquila en Clarence House, sentada sola en su habitación, la tenue luz de una lámpara dejaba ver la angustia en su rostro. Frente a ella, un gran espejo permanecía intacto, pero evitaba mirarse en él. Temía encontrarse con la imagen de una reina que ya no era más que la sombra de lo que había sido, con un vaso de vino entre los dedos temblorosos y la mirada perdida. Murmuró para sí misma: «Lo hice todo por la corona». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, sin testigos. Y por primera vez comprendió la soledad que Carlos había cargado durante tantos años a su lado. Mientras tanto, Carlos encontraba alivio en la introspección, en tratar de corregir sus errores. Dedicó sus últimos días a escribir a sus hijos, sobre todo a William. En una carta temblorosa escrita en papel real, dejó una confesión cargada de arrepentimiento. «Hijo mío, me equivoqué al elegir el poder sobre el amor. Protege a Catherine. Ella es la luz de esta monarquía». No, era solo una disculpa, sino un ruego de padre a hijo para que no repitiera sus fallos. En Sandringham, Carlos solía quedarse horas en la biblioteca observando fotografías de Diana, sus sonrisas con los niños, sus gestos cálidos con quienes más lo necesitaban. Cada imagen le recordaba los valores que había perdido, y restablecer el fondo benéfico en honor a ella se convirtió en su forma de traerla de vuelta, aunque fuese solo en espíritu. Supervisaba cada detalle, desde programas para huérfanos hasta ayudas para salud mental, como si cada decisión fuera un acto tardío de redención. En esos días comprendió que el verdadero legado de un rey no está en la corona ni en el poder, sino en los valores que deja a las generaciones futuras. William y Catherine recibieron la noticia del Nuevo Testamento en un silencio cargado de significado en el salón acogedor de Kensington Palace. Se sentaron uno frente a otro mientras la luz de la chimenea iluminaba sus rostros. William leyó la carta de su padre con manos tensas y los ojos pesados por la emoción. «Padre hizo lo correcto», dijo con voz baja, pero firme, «pero esto no será fácil. Kate nos coloca en el centro de la tormenta». Catherine, con su serenidad característica, tomó su mano. «No hacemos esto por poder». «William», respondió con suavidad, pero claridad, «lo hacemos por tu padre, por tu madre y por todos los que creen en la monarquía. Si este es el camino para mantener viva la luz de Diana, daré todo lo que pueda».
Él la miró con orgullo y amor. Tú no solo eres la luz de la monarquía, murmuró con una sonrisa. También eres la mía. Pese al peso de su nueva responsabilidad, Catherine nunca permitió que la presión alterara su sinceridad. Empezó a asistir a reuniones con los asesores reales para gestionar los bienes de la casa y poner en marcha el fondo de Diana. En una de esas sesiones, propuso ampliar los programas destinados a niños desfavorecidos en las zonas más pobres del país. Inspirándose en las visitas de Diana a hospitales y orfanatos, esto no es simplemente caridad, dijo con emoción. Es nuestra manera de extender el corazón de Diana, de asegurarnos de que los más vulnerables siempre tengan a alguien a su lado. Sus palabras conmovieron incluso a los consejeros acostumbrados a discusiones frías sobre finanzas y protocolo. Un veterano susurró a otro: ella no es solo una princesa. Es justo lo que necesitamos para recuperar la confianza del pueblo. Mientras tanto, en su retiro, en una finca escocesa, Camila se enfrentaba a una verdad implacable. Sus llamadas a antiguos aliados eran recibidas con silencio o rechazos educados. Cada día la dejaba más aislada. Más consciente de que el palacio que ayudó a manipular se había reorganizado sin ella, la prensa, que en otro tiempo seguía con ansias cada uno de sus pasos, ahora apenas la mencionaba, salvo en artículos breves y fríos que parecían escritos solo por obligación. Una noche, muy tarde, Camila permaneció junto a la ventana, contemplando un cielo lleno de estrellas, mientras la copa de vino vacía descansaba olvidada a su lado. Pensó en los años pasados junto a Carlos, en momentos que alguna vez interpretó como amor, pero que ahora se revelaban como un vacío doloroso. Gané la corona, murmuró con la voz quebrada. Pero lo perdí todo. Por primera vez aceptó la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Ninguna joya, ningún título y ningún cetro podían llenar el hueco que llevaba en el corazón. Carlos, aunque debilitado por la enfermedad, encontraba cierta paz en estos actos finales que parecían darle sentido a un pasado lleno de errores. Sabía que no podía reescribir la historia, pero sí podía influir en lo que quedaba por delante. Una tarde, tranquila, en Sandringham, se sentó frente a la ventana, mirando los jardines donde las rosas seguían floreciendo, como un recordatorio silencioso de Diana. Entre sus manos sostenía una fotografía antigua de ella con sus hijos, su sonrisa radiante como la luz del sol. Gracias, susurró, su voz mezclándose con la brisa. Estoy intentando repararlo, aunque sea demasiado tarde. En ese instante sintió una ligereza repentina, como si recuperara la parte de sí mismo que se quebró aquel día en que eligió la corona por encima del amor. En julio de 2025, una mañana suave de verano en Inglaterra se vio sacudida por un suceso inesperado. Un audio filtrado. La voz de Carlos III, resonando con dolor, pero también con firmeza, se propagó sin control por Internet. En la grabación se le oía confesar con amarga claridad, casi arrancándose el alma: perdí a una familia. Ella perdió un reino. Las palabras, breves pero devastadoras, se esparcieron como fuego por las redes sociales y los medios internacionales en cuestión de horas. Millones de personas compartieron la grabación acompañada de mensajes conmovedores. Por primera vez,
El público vio a un rey que dejaba al descubierto no solo su arrepentimiento, sino su humanidad. En foros y páginas digitales, un usuario comentó: perdió tanto por Camila. Ya es hora de que recupere lo que es suyo. Otro escribió: hoy veo a un rey que no solo lleva una corona, sino también un corazón roto. Esos mensajes, como una chispa, despertaron una empatía profunda en una nación que llevaba años sintiéndose distante de su monarquía. La prensa internacional captó el momento al instante. Informativos como BBC y CNN repitieron la grabación una y otra vez. Analizando su significado, un destacado comentarista afirmó: esto va más allá de un matrimonio roto. Es la historia de un rey que intenta expiar sus errores no por poder, sino por humanidad. Mientras tanto, Catherine, princesa de Gales, se convertía en el nuevo centro de atención. En una conferencia de la Commonwealth en Londres, apareció con un elegante vestido azul que irradiaba nobleza sin esfuerzo. Ante cientos de delegados internacionales, habló con una emoción serena. No estoy reemplazando a nadie. Solo estoy retomando valores de bondad que fueron olvidados. Sus palabras, tan breves como profundas, recibieron una ovación atronadora. Para muchos británicos, fue como sentir una brisa nueva después de años de pesadez. Por primera vez en mucho tiempo, la monarquía se percibía no como un símbolo distante de poder, sino como un faro de esperanza. La prensa la bautizó como la reina de los corazones, no como una comparación con Diana, sino como una continuación de aquel legado de compasión. En los eventos benéficos que siguieron, Catherine fue vista abrazando a niños huérfanos, escuchando a madres solteras, ofreciendo palabras de consuelo a los más vulnerables. Cada gesto tocaba a quienes la conocían y a quienes solo podían verla a través de una pantalla. En un centro comunitario de Manchester, una anciana le dijo a un reportero: me recuerda a Diana. No porque intente ser ella, sino porque es auténtica. Por eso la queremos. Su sinceridad, tan distinta a la arrogancia que el público asociaba con Camila, devolvió la fe en que la monarquía aún podía iluminar tiempos difíciles. Mientras Carlos paseaba por los silenciosos jardines de Windsor, seguía buscando refugio en esa soledad elegida, que parecía envolverlo como un manto. Con frecuencia se detenía bajo un viejo roble, sosteniendo entre sus manos una fotografía de Diana, cuyo rostro iluminado por una sonrisa parecía cobrar vida, como si aún caminara junto a él. La luz del verano filtrándose entre las hojas bañaba la imagen con una calidez casi espiritual. Fue entonces cuando, en un murmullo que el viento se llevó consigo, dejó escapar las palabras que había reprimido durante décadas. Quizá mi mayor error fue no escuchar a tiempo lo que me decía el corazón. No era solo un lamento tardío, sino una confesión íntima, un pedido de perdón dirigido a Diana, a sus hijos y también a sí mismo. Una brisa suave cargada con el aroma de las rosas cercanas lo envolvió, como si la respuesta de ella llegara en forma de un consuelo invisible. Carlos esbozó una sonrisa débil pero auténtica, sintiendo por primera vez en muchos años una paz serena posarse sobre su alma. En los días posteriores, dedicó horas a escribir a sus hijos, especialmente a William y Harry. En una carta destinada a su primogénito, trazó con pulso tembloroso unas líneas que contenían la esencia de lo que deseaba legarles. Hijo mío,
Permití que el poder nublara mi corazón. Protege a Catherine, y nunca olvides lo que tu madre nos enseñó. Sus palabras, breves pero cargadas de significado, eran más un legado moral que una despedida formal. Al mismo tiempo, comenzó a supervisar personalmente la reactivación del fondo benéfico dedicado a Diana. Aunque su frágil estado físico limitaba sus apariciones públicas, en reuniones privadas con sus asesores, insistió en que la ayuda debía dirigirse a quienes más lo necesitaran. Tal como ella habría hecho, esto no es una simple obra social, afirmó con voz debilitada, pero firme. ¿Es la manera de devolver la luz de Diana al mundo? Mientras tanto, Camila se desvanecía del escenario público. Se retiró a su residencia en Escocia, donde ya no la seguían ni los flashes de las cámaras ni los murmullos aduladores de las multitudes. Aquella mujer, que un día había dominado titulares, ahora aparecía apenas en breves notas frías y distantes. Lo que alguna vez fue una reina influyente, se había convertido en una figura del pasado, una sombra atrapada en los ecos de su antiguo esplendor. En largas noches, silenciosas, de pie junto a la ventana y con una copa vacía olvidada sobre la mesa, contemplaba el cielo estrellado, dejando que pensamientos inquietos la consumieran. Recordó su vida con Carlos, momentos que creyó amor y que ahora solo le devolvían un vacío insoportable. Gané la corona, musitó con la voz quebrada, pero lo perdí todo. Y por primera vez, se preguntó si alguna vez había encontrado verdadera felicidad en el brillo del protagonismo, el pueblo británico. Mientras tanto, exteriorizaba su sentir. Las encuestas reflejaban un creciente apoyo hacia William y Catherine. Mientras la imagen de Camila se deslizaba hacia el olvido, surgió incluso un movimiento en línea llamado Queremos justicia para Diana. No para castigar a Camila, sino para reivindicar los valores que la princesa había representado con pasión, sinceridad y un amor genuino por la gente. A pesar de su ausencia en la vida pública, Carlos percibía este cambio a través de las cartas de los ciudadanos, mensajes de aliento que llegaban a Palacio. Una misiva enviada por un niño de Liverpool decía: Su Majestad, gracias por elegir la luz. Estamos orgullosos de usted. Aquellas palabras sencillas le ofrecieron un consuelo que hacía años no sentía. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los muros de Windsor, Carlos volvió al jardín con la fotografía de Diana entre sus manos. Levantó la mirada hacia el cielo teñido de oro por el anochecer. Sabía que su tiempo en este mundo se acortaba, pero disfrutó la certeza de haber intentado corregir el rumbo. Había logrado que la luz de Diana volviera a brillar, no solo en la monarquía, sino también en el corazón del país. Con una sonrisa suave, casi imperceptible, susurró al viento: Gracias, Diana. Encontré mi camino